la famosa frase que uno es su peor enemigo, ¿no? Yo no creo que sea mi peor enemigo, pero sí me daba cuenta que, bueno, me hacía más preguntas quizás de las que me tenía que hacer y eso a veces iba moldeando, en tu contra. Sí, moldeando el resultado final. Una obra auténtica tiene un aura, algo que no se puede copiar, una presencia única e irrepetible. El aura no está solo en lo que se ve, empieza en lo íntimo, en los detalles, en el primer movimiento. Está en el gesto, en ponerse en marcha. ¿Dónde nace una idea? ¿Qué es lo que la enciende? A veces solo hay que detenerse a mirar. Y la ciudad vibra y se transforma con nosotros y nos involucra en el proceso. Hay señales invisibles, pero cuando llegan, nos conectan. En cada encuentro, una mente creadora que nos invita a mirar con otros ojos. Un espacio donde la creatividad se cuenta desde adentro. Entre nos, el aura. Él pertenece a una generación de artistas donde la televisión, el teatro musical y las redes empezaron a entrelazar. Fue una voz potente en un principio y se convirtió en una figura, es cantante, es actor, es bailarín, es maestro de actores, es gestor de proyectos culturales. Bueno, es una figura que está en constante transformación. Él es Fernando Dente. Hola. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias, muy contento finalmente de poder estar con vos. Me alegro, me alegro. Me encanta el ciclo, me veo todos. Bueno. En serio, así que estoy chocho. ¡Qué Hoy me felicidad! toca el de Julio Boca, el de Rada, así que estoy chocho. Muy Qué contento. bueno, me alegro un montón. De verdad. Bueno, espero cumplir tus expectativas. Ya las cumpliste. Con esa presentación, ya está. Fernando, ¿cómo fue esa explosión temprana de tu voz y de repente aparecer en un lugar de muchísima exposición? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo arrancó ese momento artístico? Viste como cuando hay hijos que son muy deseados y hay hijos que llegan por sorpresa, eso fue algo muy deseado por mí, muy, muy, muy. Si te tuviera que decir la imagen, es como yo agarrando el aire, tratando de hacer que los planetas se alinearan para que sucediera algo como eso. Yo tenía 17 años cuando sucedió, que fue mi entrada a High School Musical. Yo ya venía, hacía 2 años trabajando y decidido a ser actor. Mi primer proyecto fue con Hugo Midón, que fue como una bendición muy grande. Que fue tu maestro. Fue mi maestro. Claro, un gran maestro. El gran maestro. Sí. Y siempre digo que la base de todo fue con él y ahí aprendí sobre todo a cómo ser profesional. Viste el ejemplo, mis primeros proyectos siempre estuvieron como ese con Hugo, High School Musical con Ricky Pashkus, con quien es hoy mi socio al día de hoy, después Hairspray con Enrique Pinti. Siempre tuve muy buena junta, como que es muy ¿Una cosa pensada? No, sucedió esos regalos del universo, ¿no? Bien. Como que crecí siempre rodeado de gente muy profesional, artistas muy increíbles, muy respetuosos, muy atravesados por el deseo y por el respeto a la profesión. Y bueno, yo siempre decía que si después hacía las cosas mal era absoluta responsabilidad mía porque el ejemplo no podría haber sido mejor. Aprendí mucho, me acuerdo de esos primeros años como unos años de mucho silencio, de observar. Yo soy el menor de 4 hermanos, entonces siempre me tocó un poco ese rol. De mirar. Sí, de observar, ¿viste? De entender cómo van las cosas para ver dónde uno no meter mucho la pata o no generar conflicto. Imagínate una casa de 6 personas italiana, entonces siempre fue un poco mi rol como, bueno, a ver, tantear cómo estaba el ambiente, a ver si decía algo o no decía algo. Y esos primeros años para mí fueron así, de aprender, ¿viste? Cómo se ensaya, cómo se dirige un actor a su director, que al director musical se le dice maestro. Bueno, un montón de cosas que a mí siempre me habían fascinado y que fueron increíbles. Y ese primer salto que fue High School Musical fue el comienzo de la vida que yo quería tener. Ahí empezó todo para mí. ¿Cómo sostenés tu singularidad o tu parte más íntima arriba del escenario o cuando tenés que exponerte, digamos? Porque también conducís y tenés que de alguna manera mostrar un rol, ¿no? Ahí Sí. otro rol, a lo mejor como maestro o como hacedor de proyectos
otro rol como actor o como cantante arriba del escenario. Son distintos lugares Sí. y uno tiene que modelarse o uno es uno mismo, sos vos mismo siempre. Es una pregunta muy profunda la que me estás haciendo y que no tengo una respuesta. Sí te puedo decir que es una gran pregunta que me acompaña. Si yo me miro afuera, hoy quién sos, a veces en el mismo día cumplo muchos roles, como todas las personas, creo que todos. Lo que pasa que quizá Sí, obvio. en mi profesión, bueno, eso puede ser una respuesta, eso fue una respuesta que apareció. Después entendí que a todos nos pasa en mayor o menor medida. Vos no sos la misma acá que cuando estás hablando con tu familia, que cuando te sentás a comer, que cuando estás en la peluquería o con una amiga. Digo, como, viste, enseguida uno registra, uno no es el mismo frente a un micrófono. Porque yo también en un momento dije, bueno, conduciendo soy yo. Y soy yo con un micrófono, un traje, una escenografía y 5 cámaras de televisión prendidas. No sé si soy yo. Tampoco sé cuándo soy yo, por eso yo sería más filosófico. Pero sí aprendí a no mambearme y a entender que a la mañana puedo estar en Olga o haciendo pavadas al aire o hablando de un tema súper serio de actualidad y de ahí irme a ensayar y dirigir a 15 chicos de entre 20 y 25 años o como ahora en Company, ser el protagonista y el director de un proyecto, no sé, donde dirijo a Alejandra Radano, que es prácticamente mi actriz favorita, la primera que vi en el escenario cuando hice un musical, y bueno, tengo que estar con ella y dirigirla y comandar un elenco de todos artistas con los que crecí viéndome, y sí, obvio, hay una parte que dice, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, pero no me anula el accionar y también muchas veces lo blanqueo. Me parece que eso me ayudó mucho. Yo me di cuenta que por ahí me tocó ocupar ciertos lugares de manera precoz o antes de la edad que se supone que tienen que suceder las cosas. Y a mí al menos lo que siempre me alivió fue no dibujarme unos bigotes, sino entender que bueno, me toca estar acá con esta edad, en este momento, y desde ese lugar entenderlo como una oportunidad de quizá encontrar mi propia manera de dirigir o dar clases. Empecé a dar clases a los 20 años porque quise. Bueno, tenés 35 años. Tengo 35. Sos un bebé. Muchos a tu edad no han llegado. Ya no sé si soy un bebé, pero sí, sos. es una edad. Sos muy joven. Es más interesante para algunas cosas de autoridad, eso es verdad. No es lo mismo tener 35 que 22. No, eso seguro. Pero bueno, sí, para algunas cosas, por lo general, no lo hace gente de mi edad. Creatividad al palo, porque me estás contando todo el tiempo cosas que haces de un lado para el otro, en distintos ámbitos. Hay que tener también como una libertad muy fuerte ahí, ¿no? Porque tenés que sentir que tenés, incluso vos me hablas de formación, que tenés herramientas, pero al mismo tiempo tenés que tener libertad. Mira, dijiste una palabra que es para mí, de hace muy poco descubrí que esa era la base de todo. Yo hay un director que admiro muchísimo, que se llama Jamie Lloyd, que en Argentina lo conocemos porque es quien dirigió Piaf, claro. Con Elena Roger. Es un director inglés, también muy joven, tendrá 40 y pico de años, que está revolucionando la escena mundial, trabaja con los mejores actores. Ahora está dirigiendo a Keanu Reeves en Esperando a Godot en Broadway, wow, hizo Evita ahora en Londres. Es literalmente un genio. Tengo la suerte de conocerlo, de haberme juntado con él y demás. Y yo siempre me pregunto cuando veo sus obras, digo, ¿qué es lo que me fascina de este hombre? Y me di cuenta que era su libertad. Su libertad para poner en escena en lo que él cree. Y a veces, por más que vos tengas una aparente libertad, me refiero a que, no sé, en mi caso yo tengo un productor que no me demanda tener ningún tipo de actor o que la obra sea de tal manera, yo tengo libertad creativa para hacerlo, tengo un equipo que me sigue, pero muchas veces es uno mismo el que se va coartando esa libertad. Generalmente. Sí, exactamente. La famosa frase que uno es su peor enemigo, ¿no? Yo no creo que sea mi peor enemigo, pero sí me daba cuenta que, bueno, me hacía más preguntas quizás de las que me tenía que hacer y eso a veces iba moldeando, sí, moldeando el resultado final o la obra en este caso, por ahí de una manera distinta a lo que era mi impulso y mi instinto. Y hoy mi trabajo más importante, cuando me subo al escenario, cuando conduzco, cuando doy clases, lo que sea, es como despejar esa X y que sea la
la libertad la que lidere. ¿En qué momento sentiste que lo que estabas haciendo tenía un peso específico, que tenía visibilidad, que llegaba, que te volvía una mirada, digamos, aparte de esa libertad, de esa creatividad y qué sé yo, pero que la mirada volvía a lo que vos querías que volviera? ¿Un punto exacto, sabés o no? Yo soy medio pillo en eso. A mí me gusta pasarla bien, entonces acomodo las expectativas. Entonces, no sé, me acuerdo que a los 15 años haciendo derechos torcidos, una vez estaba en el colegio en computación, los más jóvenes no deben ni saber lo que es eso, y entré a mi mail y me mandó un mail una chica que había conseguido mi mail que me había visto en el teatro. Y para mí ya eso fue el Oscar. Como hay cosas, no sé, una mirada con alguien a la salida del teatro que veo que de verdad algo tocó, eso que de lo que yo formo parte, o alguien que me pare en la calle. O por ejemplo, ahora como director, la última obra que hice que fue Despertar de Primavera, donde hicimos una audición abierta, donde vimos 5.000 chicos de todos lados. Quedaron estos 13 chicos. ¡Qué bárbaro! Que hoy son una familia y se van al campo de uno un fin de semana y hacen un viaje. Y yo los miro y digo, ¡qué loco! O sea, te sentís medio medium en eso, como que de alguna manera tanto mi equipo y yo fuimos los responsables de elegir a esta gente y que ahora ellos sean quienes se acompañen. Y eso sí genera algo para mí que es de alguna manera lo que buscan los hechos artísticos, ¿no? Como es más allá de que la obra esté buenísima, porque si la obra está buenísima, seguramente va a haber un efecto dominó donde tanto para el público como para el equipo va a traer otras cosas que van a tener un peso específico que al final del día es lo que vale la pena. Y cuando arrancan los nuevos proyectos, ahora estás por arrancar un proyecto nuevo, ¿no? Sí, dos. Por dejar Olga. Estoy por dejar Olga, estoy por estrenar Company el 8 de enero, o sea, estoy en pleno ensayo. Como director. Como director y actor. Y actor. Uy, eso es un montón. Eso es un montón y empiezo a ensayar en marzo Hairspray, también coproducción con Olga y Club Media, con Betular, que estreno en el Coliseo. Un éxito total. No sé si... Bueno, para mí sí, en mi diaria es muy hermoso, es hermoso. ¿Y arrancar ahí te da miedo, te genera muchas expectativas o es el momento más creativo, digamos? Me encanta. ¿Te gusta más empezar? Sí, me gusta... Como actor no me gusta tanto... Sí, no me gusta tanto el proceso de ensayo, o sea, me gusta, pero disfruto mucho de lo que se llama el running, o sea, como la temporada. Claro, hacerlo. Y como director, no, me encanta pensar, cuando de cero, cuando esa primera foto que veo que digo, esto es, o eso que se me ocurre cuando estoy escuchando la música y ahí empieza como a germinarse y armarlo con el equipo y charlarlo. Me gustan mucho las reuniones, me encanta, hay gente que me encanta reunirme, odio el Zoom, me encanta juntarnos y juntarme con cada creativo, con el vestuarista, con el escenógrafo y charlar y pensar y escuchar y decirles lo que me imagino y que ellos digan algo que siempre es superador. No, me encanta, lo disfruto mucho. ¿Es la comedia musical tu lugar en el mundo? Sí. ¿Siempre lo fue? Sí, esa es mi isla. El teatro musical es mi... Sí, es mi club. ¿Pero tipo nació eso con Hugo Midón? Nació a los 10 años cuando yo fui a ver Chicago con Sandra Guida y Alejandra Radano en el ópera. Y ahora la estás dirigiendo. Sí, increíble. ¡Qué sueño! Es un sueño. Sí, yo creo que ella no es tan consciente todavía porque yo no la quiero apabullar con lo que de verdad significa para mí. Es como una cosa un poco surrealista. Ese día a mí me cambió la vida. Eso, ¿viste? Cuando decís eso. Y no sabía bien qué era eso, porque no tenía idea. Y es el teatro, es el lugar en donde podría estar todo el tiempo sin problemas, donde me gusta estar. ¿Y qué sentías vos ponerle en tu familia, que decís que era una familia de 6 personas, italianos, Sí. Seguramente emociones, Sí, claro. Mucha expresividad, ¿no? Sí. ¿Qué nació de ahí o qué tenés de ahí, qué llevaste de ahí a todo este mundo artístico tuyo y además tan diverso, porque haces muchas cosas? Sí, yo creo que mis papás eran muy distintos y seguramente saqué cosas malas de los dos, seguro,
pero sí veo como las cosas buenas que yo me daba cuenta que admiraba mucho de ellos. Mi papá trabajaba todos los días, o sea, menos el domingo, se levantaba, iba, volvía, era una cosa como de un empuje, era su única manera, era como la manera que sabía. Con todo lo malo también, ¿no? Pero eso era para adelante. Pero vos lo viste como bueno. Yo lo vi como bueno. Obviamente hoy de adulto me sentaría con él y le diría, che, ¿por qué no ves esto de otra manera? ¿Te podés sentar con él o ya no? No, con ninguno de los dos. Pero me siento de alguna manera porque me veo mucho con ellos, o sea, en mí. Y mi mamá era... Mi mamá me encantaría ser como mi mamá, no estoy ni cerca. Era como un ángel así, un carisma, una inteligencia emocional para hablar con la gente. Donde iba era como adoptada, instantánea, y era genuino, era muy genuino en ella. Y era muy amable, pero amable... ¿De verdad? Sí, no de una forma. Ella sabía leer a las personas y a veces me gusta creer que algo de eso aprendí. Para mí es muy importante que el espacio donde estamos construyendo y creando esté bien. No creo en las tensiones innecesarias. No creo que bajo presión, o si es bajo presión, con una presión que esté ahí como vital, porque creo que el otro genera una energía medio muerta, ¿no? Es como un doble problema. Sí, gritar, el enojo, el maltrato, más allá de que hoy en la época ya no se puede, sigue existiendo, no importa. Pero para mí, más allá, como sacando la mirada como social de eso, en términos prácticos, no se avanza con eso. Al revés, como ¿qué hay de la época que tomás y que te gusta, de los cambios de esta época y que rechazás, que sentís que no está bueno, que no hace bien? Mira, creo que lo que rechazo, que igual ya creo que ahora no estamos dando la vuelta como sociedad, como no comprar un manual, ¿viste? Creo que todo siempre lo tenemos que repensar y escuchar si de verdad, ¿viste? Como... sí, como si es verdadero. Si de verdad avanza para un lado o es lo mismo pero de otro color, ¿no? Como creo que... Bueno, esto que te decía, para mí, el maltrato, el acoso, digo, por suerte nunca me tocó ni siquiera vivirlo de cerca, porque ya entré a trabajar como medio con el cambio yo. Claro. Pero bueno, escucho anécdotas de gente que revoleaba sillas, tiraba digo yo, qué innecesario, ¿no? Como qué innecesario. Y hoy de verdad, con las nuevas generaciones por lo menos, no podrías trabajar así, pero no solo porque se le pueden plantar e irte, sino porque como que no conectan con eso, no vas a sacar nada bueno de eso. Y en eso creo mucho. Después sí, creo que hay cosas que son milenarias como el teatro y que tiene una manera de hacerse, para mí. Eso es una mirada muy personal. Yo creo que... Una manera tradicional. Sí, como que ya está probado. O sea, esto es así. Esto funciona así. La letra la tenés que saber, esto lo tenés... Como que no hay mucho... Porque no llegás, porque no sucede. Bueno, cosas. La letra la tenés que saber primero. Sí, eso es así. O sea, como... Tenés que estudiar. No me importa. Es así. ¿Qué querés que te diga? No digo, nadie se me reveló con eso, pero digo, sí... O sea, con eso no se jode. Como el paso es el paso, la nota es la nota. Como hay muchas cosas que tiene el teatro musical que ordenan. ¿Sos paciente? Sí, re. ¿O sos como, vamos? Soy muy ansioso, pero entiendo si el Los otro tiempos. por ahí no va como a mi ritmo. Tengo paciencia, me ocupo igual mientras tengo esa paciencia de ver cómo podemos hacer para acelerar ese ritmo. Mi ritmo igual es por lo general el ritmo que demanda el proyecto. No es que yo soy un loco que quiero en 3 días tener todo montado, pero nada, tengo un plan de 8 semanas y en cada semana hay un objetivo. Qué difícil. Tengo un equipo que no sabes lo que es, o sea, es como yo te digo, pero yo me ocupo de muy poco de eso. Es todo un equipo de gente que hace esto hace muchos años que son cracks.
¿Lista para expandir los límites de la salud y belleza de tu cabello? Megacystin Therapy, dermocosmética capilar todos los días. Nombraste a tus maestros. Sí. Nombraste a Midón, a Hugo Midón, a Ricky Pascuch, nombraste a Pinti. Sí. ¿Qué de cada uno llevas con vos en cada cosa que haces? Algo, una cosita de cada uno. Con Hugo una frase que es como... Creo que es lo que me habilitó a hacer todas las cosas distintas que hago, sin él saberlo, porque él era bastante prejuicioso con la tele y con todo. Claro. Pero él decía una frase que a mí me encantaba: no hay rosas para chicos y grandes, hay rosas. Y para mí eso se traduce a que las cosas están bien hechas o mal hechas. En el streaming, en la tele, en el teatro, donde sea. Eso siempre me ordenó, como, bueno, a mí me gustan muchas cosas, bueno, esta va a ser mi premisa. De Ricky, algo que es hermoso y que él ejerce, bueno, Ricky es mi papá, pero él habla mucho de la fe infinita, que es como esa lealtad a uno mismo ante todo, que va más allá de los principios, si es un error va a ser mi error y si es un acierto va a ser mi acierto y él mueve montañas y yo no creo que mover montañas ni creo alguna vez poder mover las cosas que movió él, pero me inspira mucho su potencia, es una persona muy potente. Y de Enrique, esa amabilidad, seguramente lo conociste, era la persona más amable, amorosa, amena, cálida, que hacía que todo fuera fácil, espectacular. Divertido. Sí, aparte de un mega profesional, pero digo, aparte de eso, él en Hairspray venía todos los días al camarín, se sentaba con nosotros y charlaba y lo hacía genuinamente y todo con él siempre era una fiesta. Es muy lindo que el líder de un proyecto genere esa energía. Ahí nombraste entonces la fe infinita de Ricky, nombraste hacer las cosas bien de Midón y la amabilidad de Pinti. En este programa hablamos un poco del aura y de eso que no se puede repetir, que cada obra o cada persona o cada creación tiene, ¿no? Que en esta época de repeticiones, de situaciones todas iguales, de todas maneras el arte no lo tiene. ¿Qué momento o qué historia tuya sentís que tiene esa aura? Y que no se pudo, digamos, transformar, ¿no? Que quedó ahí como algo que es realmente genuino. Son 3 o 4 momentos que, hablando de la profesión, ¿no? Uno, sin duda, cuando quedé seleccionado para High School Musical, fue como si se hubiera abierto el portón de un hangar de aviones y entrara toda una luz así y empezara la aventura. Cuando quedé en Hairspray, que fue el primer musical que hice, grande, que iba a ser de miércoles a domingo, 2 funciones los sábados, que era lo que yo más deseaba. Peter Pan en el Gran Rex, como una cosa muy mágica y de una conexión como con mi mamá muy especial. ¿Por qué con tu mamá? Porque mi mamá se llamaba Ada. Ah. Y Peter Pan tiene todo su tema con Ada y con las campanitas. Bueno. Hay un momento de la obra. Es algo que muy, viene de muy arriba. Especial, que bueno, la campanita muere porque se toma el veneno para salvar a Peter Pan y en nuestra apuesta dirigida por Ariel del Mastro, Peter le pedía a todo el Teatro Gran Rex que si creía en las hadas se parara. Y ahí Campanita revivía y yo cruzaba todo el Gran Rex volando, cantando una canción hermosa que decía creo en las hadas, con todo mi corazón. Y para mí era hermoso. Siempre el escenario tiene una aura especial, siempre. No digo que todas las funciones de las 500, pero hay momentos como revelaciones donde, al menos para mí, que es un espacio de sanación o de recarga, que está ahí. La voz y la potencia de la voz también tienen como una cosa de apertura muy fuerte, ¿no? Cuando cantás... cambia todo. También estás un poco conectado con otro lado, ¿no? Con el universo, con no sé, con lo que quieras. Sí, o muy con uno también. Como que llega a ese lugar, ¿viste? Como
no sé, a veces estoy re cruzado por algo, lo que sea, y a propósito, canto cualquier cosa porque algo como que, ¿viste? Sí, te ordenás. ¿Viste cuando sacudís algo y como que vibran por las cuerdas y el cuerpo algo se acomoda, como los gritos, cuando alguien grita, ¿viste? Sí, como, pero cuando gritás es más distinto, jodido, ¿no? exacto. Porque ahí en el canto estás haciendo algo Está armónico. todo ahí, claro. exactamente, sí. Está muy bueno. Sí, totalmente. Y seguramente lo debes usar. Bueno, me decís que sí. Más de lo que me gustaría. ¿Qué sentís con la TV? ¿Se diluye un poco en la TV, en las redes, la singularidad de esa aura, de eso tan esencial? Hay como una mezcla de cosas, entra otra gente, no sé, ¿hay como otra energía? Para mí, lo que para mí significa la tele es un espacio de mucha diversión. Ajá. Pero por mi historia, yo crecí, como soy el menor de 4, yo estaba solo todo el día en mi casa. Y vivía enfrente de la tele, o sea, yo a la noche me cargaban porque me sabía todas las publicidades. Porque, o sea, empezaba la tanda y yo la tele siempre fue como un lugar, como para los chicos es la tablet hoy o Sí. YouTube. Bueno, para mí era la tele. Entonces hoy cada vez que estoy en la tele es un espacio, me parece muy divertido haber terminado ahí de alguna manera. Claro. Y me encanta la gente que hace la tele, muy distinta a la gente que hace teatro, pero tiene como otra cosa. Es muy distinto, ¿no? Sí, pero tienen algo como ese amor por la tele que es como Sí. único e intransferible. Me divierte mucho y la verdad que lo que más valoro de la tele es el alcance que tiene. Poder ser visto lo que uno está haciendo por gente de todo el país. Es un atajo enorme. Hay teles y teles igual. Hay teles y teles, sí, como ¿No? lo mismo, las rosas. Las rosas. En las eso, rosas. en Hay todo. rosas en algunos lugares y en otros no. En eso en todo, Claro. en eso en todo. Como Claro. en ese sentido, yo no soy prejuicioso con un medio, sino con lo que se hace. Hay cosas hermosas en teatro y cosas que son una porquería en teatro. Pasa hasta, no sé, en el Colón, qué sé yo. En el Colón en todos también. lados pasa, Y sí, supongo. claro que sí, claro. Como maestro, cuando vos transmitís a tus alumnos y cuando los mirás y los ves, ¿qué es lo que destacás como una gema? Como algo que decís, acá hay algo. Acá hay que trabajar, pero hay algo. Yo crecí cuando me formaba con un fantasma que era el carisma. Porque una vez me habían dicho que era angelado y carismático y yo no entendía qué era eso. Y me molestaba no entenderlo. Entonces siempre me agarré mucho de la formación. Y como maestro me agarro mucho de la formación. No es que voy, digo, Bien. a ver quién... No. No. Yo es como, ¿cómo van esas clases? ¿Viste? Como miro Sí. cómo está ese instrumento hoy. Una vez que... El instrumento. Sí, el instrumento. Porque te das cuenta de eso, desde... La voz, el cuerpo. Sí, los gemelos. O sea, te das cuenta como la espalda. O sea, si ese cuerpo toma 3 clases de ballet por semana, su postura es otra, su línea es otra. Todo es como que se ve, como el deportista de élite. Te das cuenta. Ujú. Entonces hay algo como... Mi foco siempre está puesto en entrenar. Bien. Entrená bien. ¿Cómo está ese entrenamiento? ¿Cuál es tu dieta de entrenamiento? Bien. ¿Cuáles son las clases que estás tomando? Y a partir de ahí, porque yo lo que creo es que eso es lo que habilita a que aparezca eso que todos tenemos. En algunas personas puede ser más luminoso, en otras personas puede ser más oscuro, en algunas personas puede ser más complejo, pero sin esa estructura, no para el teatro musical por lo menos, digo, como... No, sé. para ninguno. Bueno, no sé, quizás es un artista que encuentra un camino, pero la formación para mí es lo único. A mí siempre, ¿qué hago? ¿Dónde hay castings? No, castings no, clases. Porque casting va a venir, pero imagínate la desgracia de que vas a un casting y quedas. ¿Qué haces después?
ponele que te sale bien ese... Bueno, vos empezaste a los 16. Sí, pero yo estudiaba desde los 10, no es que me ponga Bien. ejemplo, pero a mí me pasó. Pero está bien, a mí me pasó que quedé y dije, ¿y ahora qué? Y yo las veces que más estudié fue entre los 17 y los 25 años, Bien. que fue cuando me terminé yendo a Estados Unidos, que yo tomaba toda la... Decía, no estoy listo, no estoy listo, pero me tenía que mantener, tomaba clases de día y hacía funciones de noche. Era el sueño para mí, pero... Así todo, yo sabía que estaba verde y que tenía que... Entrenar. Un montón. Para que salga lo que uno tiene adentro. Sí, para que me sigan, en ese momento para que me siguieran contratando. ¿Y cuál es tu gema? No sé, porque si te hablo de gema, te hablo de algo que siento que es como único y yo lo que siento que... con lo que me veo identificado, lo veo en un montón de personas, que es, y no es falsa modestia, es real, es el amor como profundo por el teatro, como es ese respeto, esa cosa casi religiosa. Ahí donde eso ordena un montón y creo que eso también es muy potente. Y en la vida personal, ¿cómo te sentís, digamos? ¿Te sentís ¿Qué vida personal? Varias vidas personales. No sé qué es eso. ¿Cómo te sentís? Digo, porque hablamos mucho de arte, ¿no? Sí, pero también hay que ser creativo en la vida personal. Súper acompañado. Pablo, mi novio, justo ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? Como qué suerte, él también es actor, qué suerte que nos sabemos acompañar. Como estas... Si bien fueron muchos los meses de este año con un proceso creativo como montar una obra, hay otros en los que no está ese proceso y es distinto. Pero cuando está el proceso creativo es como un embarazo. Estás como gestando eso, ¿viste? Tenés náusea, te duele cosa, no puedes dormir. Hay que acompañarse. Sí, y nosotros nos súper acompañamos de una manera muy linda, lúdica, divertida, luminosa. Que sin duda yo puedo hacer todo lo que hago porque tengo al lado un compañero que no me genera ningún problema, que no es poca cosa, y que me celebra y que me acompaña y con quien cuento. Yo me doy cuenta que a veces termino el día y no quiero hablar nada y lo veo a él y me dan ganas de contarle lo que pasó. Y eso está bueno, es lindo. Gracias, Fer. Un placer, gracias a vos. Un placer. Gracias.